Advertencia. La serie de Boku no Hero, los personajes, imágenes, efectos y músicas no son de mi propiedad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Capítulo 1. Dos gotas frías. Parte 1. ¿Alguna vez han escuchado el héroe que siempre salva a todas las personas con una sonrisa, aquel que al principio era un simple Kirkles, pero aquel que tenía una voluntad de un verdadero héroe, así que el destino le dio una oportunidad, y le cumplió lo que él tanto deseaba? En ese momento, él se convirtió, el noveno portador del One for All. Desde ese día, Midoriya Izuku logró grandes metas, como entrar en la escuela UA, pudo conocer nuevos amigos, su primer entrenamiento de héroe, pero tuvo que enfrentarse con su amigo de la infancia. Tuvo que resistir con sus compañeros de la clase 1A, en un ataque de villanos. Pero lo que fue su gran logro, fue salvar al pequeño Kota, del villano muscular. Luego de eso, unos de sus compañeros y él mismo, pudieron salvar a Katsuki Bakugou, el amigo de la infancia de Izuku. En otro plano existencial, Van Clyde Zonem era una persona normal y corriente, pero tenía un pasado horrible, con tan solo recordarlo, no le deja dormir tranquilo, y soltaba algunas lágrimas, cuando lo recuerda. Van Clyde tenía heterocromía, es decir, sus iris eran de diferente color. En este caso, su ojo izquierdo era de color amarillo, y el derecho era verde oscuro. Pero lo más curioso, es que sus ojos no tenían ningún rastro de brillo, eso significa, que él, dejó de tener esperanza. En estos instantes Van Clyde estaba caminando en dirección en su casa, y llevaba algunas bolsas, debido que se fue de compras. Bien. Me sobró presupuestos de la renta. Lo diría de forma estoica. Van Clyde se percató que una caja de hámster estaba cerca de un callejón. Sin interés, quiso pasarse de largo, pero cuando estaba pasando de lado, de pronto, la caja de hámster se movió ligeramente. Pero el necesario para que lo mire confundido. Él pensó que fue su imaginación. Iba a seguir con su camino, tan solo pudo dar un paso, y el ruido se volvió a escuchar. De acuerdo, definitivamente no es normal. Lo diría Van Clyde, él estaba yendo al origen del ruido. Y cuando llegó, miró la caja de hámster, lo tomaría sin interés, pero cuando miró el contenido de la cajita. ¿Un hámster? Tal como dijo, era un hámster, pero era algo inusual, debido que el color de su pelaje era de color azul, era muy extraño, al parecer. Pero notaría de la expresión del hámster. Esa mirada, le recordó a él mismo. Sin decir nada, decidió llevárselo con él. Salto de tiempo, 20 minutos. Van Clyde había llegado a su hogar, dejó sus compras en su mesa. Fue directamente a su cuarto, tan solo quiere verificar que el roedor esté bien. Cuando entró, fue a su escritorio, y puso la caja, a donde estaba el hámster. Abrió la jaula, para que el hámster saliera, el mencionado, salió, pero parecía que le costaba caminar. Tan solo lo tomaría, tal parece que, el roedor no se inmutó y ni siquiera se resistió. Verificó si no tenía una herida de gravedad, y tal parece que no tenía ninguna, él dedució que el hámster no había comido hace algunos días. Quédate aquí. Lo diría Van Clyde, dejando al hámster en su escritorio, iría a buscar algo para que comiera el roedor. Por suerte, tenía semillas de girasol. Iría de vuelta a su cuarto, miraría que el hámster solo se quedó sentado en el lugar a donde lo dejó. Supongo que tienes hambre, lo diría, mostrando la bolsa de girasol. Se sentaría en su silla, y echando las semillas, cerca del roedor, él mismo miraría con mucha felicidad, y comenzó a comer. Van Clyde solo miraría al roedor, como comía. Pero su atención se desvió en la jaula. Lo revisó, no vio nada inusual. Pero cuando miró la parte de abajo, había una especie de nota, pero estaba muy pésimas condiciones. Lo sacó, y lo abrió, lo único que decía es: pide un deseo. Él pensó que era una broma de mal gusto, o sea, dejar a tu mascota en la calle, solo, ni siquiera lo fue a buscar, solo lo dejó botado. Van Clyde solo dio un suspiro de decepción. Cuando volvió a ver el hámster azulado, notó que él estaba masticando unos de sus lápices. Le quito el lápiz, miro el lápiz, luego la hoja, y al final, el hámster. ¿Quieres que lo escriba? ¿Verdad? El roedor solo se limita a sonreír, como si dijera, sí. Se quedó mirando al roedor. Porque debería hacerte caso. De hecho, como ya te encuentras mejor, ya tienes que irte. Lo decía, de forma neutral. El hámster, lo único que hizo, fue sentarse, mirando a Van Clyde. El mencionado, arqueó una ceja, sin entender. ¿No me oíste?
pero no respondió. Si lo escribo, ¿te irás? El hámster dio la misma sonrisa. Luego de eso, empezó a escribir, ya que era muy tarde, y ya quiso irse a dormir. Cielos, ya caí en la locura. Lo diría, tomándose la cabeza. Bien, ya terminé, me iré a dormir. Van Clyde iba a su cama, ya cansado. El hámster miraría la hoja, lo que escribió Van Clyde fue: quiero irme de este mundo. El roedor miraría el ya dormido Van Clyde. De pronto, sin esperar, el hámster estaba brillando de color azul. No es un problema. La luz azul rodeó a Van Clyde. Cuídate mucho. Con esas últimas palabras de cariño, hubo un flash de color azul en la casa. En el universo de Boku no Hero. ¿Qué sucede, director Nezu? Lo diría Olmig, en su forma flaca. Me alegro que llegarás. Lo decía Nezu, y Olmig notaría que había muchos héroes del agua. ¿Ocurrió algo serio? Lo diría Olmig. Nezu mostraría un disco. ¿Un disco? Lo diría Bladkin. Verán, cuando estaba regresando a la urwa, me encontré una carta dirigida al director. Lo diría Aizawa. Les prometo, lo que leí, me cuesta creerlo. Lo diría Nezu, con tono sospechoso. ¿Y se puede saber qué decía la carta? Lo diría Midnight. Lo que decía la carta es: escuchen, héroes de la urwa, descubrí el espía, tengo pruebas, que digo la verdad, toda la información está en el disco que les envié. Todos se extrañaron. ¿No escribió su nombre? Lo diría Ectoplasma. No, creo que no quiso meterse en este asunto. Mientras decía eso, ponía el disco a reproducir. Lo que me puso impresionado fue esto. La pantalla se encendió. Entonces, abra un campamento. En el video, se estaba viendo a Tomura Shigaraki, Kurohiri, y el ex símbolo de la paz estrechó los ojos. Midoriya Shonen. Sí, espero que el plan funcione. Lo diría Izuku. Kurohiri abrió un portal. Llevaremos a cabo el plan en unos días. Izuku solo se limitó a sentir. Ahí terminó el video, y hubo un silencio. Lo sabía. Lo diría Present Mic. Les dije que pudo haber un espía. Ya entendimos, Present Mic. Lo diría Aizawa. Con los villanos. Tomura Shigaraki. Lo diría Kurohiri. ¿Estás seguro que tu plan vaya a funcionar? Shigaraki sonreía con maldad. Desde luego, van a pagar por el maestro. Y qué mejor con ese mocoso. Lo último, lo diría con odio. En otro lado. ¿A dónde se hizo la batalla del símbolo de la paz y del mal? En algunos escombros del lugar, se podía ver un guante blanco, debajo de unos escombros. Se veía inmóvil, pero uno de sus dedos se había movido. Luego de unos minutos, el que estaba debajo de los escombros, se comenzó a levantar, y cuando lo hizo, se había sentado. ¡Oh! ¿Cómo demonios he llegado aquí? Lo diría la criatura desconocida. Pero cuando abrió los ojos, era de un cierto humano. ¿En dónde demonios estoy? Exclamaría Van Clyde, pero cuando miró sus manos. Esto debe ser una broma. Lo diría, ya molesto. 30 minutos después. Van Clyde, ya calmado, se estaba mirando su nueva apariencia, en un pedazo de vidrio roto. Ahora ya no era humano, era una especie de erizo azul, que llevaba guantes blancos, y zapatillas rojas. Lo único que no cambió, fue sus ojos. Lo que faltaba, ¿por qué demonios tengo esta apariencia? Se dio un peñisco, en la mejilla. De acuerdo, definitivamente esto no es un sueño. Se había apoyado su espalda en la pared. Y se puso a reflexionar. Bueno, si no mal recuerdo, estoy en el cuerpo de Sonic the Hedgehog. ¿Pero cómo llegué? De pronto, recordó lo que escribió, en el papel. En serio, un simple papel me hizo esto. Luego de decir eso, se levantó, y miró a todos lados. Por ahora no es importante, lo que sí, es que no tengo la menor idea a dónde estoy. Miraría arriba. Si tan solo pudiera volar, así podría saber en dónde estoy. Lo diría, con ironía, sin percatarse, que empezó a flotar. Un segundo, si tengo la apariencia de Sonic, no significa que tendré su veloci. No termino, debido que cuando abrió los ojos, miró que estaba flotando. Esto no tiene ningún sentido. Exclamaría Van Clyde, sin creerse lo que hace. Sin avisar, Van Clyde comenzó a caer al suelo, él trató de protegerse con sus brazos, él se estrelló en otros escombros cerca de él, que pudieron amortiguar la caída, parecía que funcionó.
Rayos, aunque deje de ser un humano, pensé que mis capacidades se aumentaría, ya descubrí que no. De pronto, unos escombros se caerían por el impacto, y se vería. ¿Un casco? Tal como dijo, era un casco metálico, y se notaba que el casco era del tamaño de la cabeza de Van Clyde. Él se acercaba al casco, y cuando estaba cerca, estiró su mano, al casco, y cuando lo tomó, un recuerdo fugaz vino en su mente. ¿Quién es él? Mientras que, se estaba colocando el casco lentamente, y decía algunas palabras inconscientemente. Aquel que se llame, héroe, es quien defiende a los demás, sin recibir nada a cambio. Aquel que se llame, villano, es quien tiene ideales egoístas. No soy, ni bueno, ni malo. Yo soy aquel que traerá la verdadera paz, la nueva era. A los héroes, yo soy un villano, a los villanos, yo soy un héroe. Yo soy la justicia infinita. Lo último, lo diría, poniéndose el casco. Infinite. Mientras en otro lugar, se veía a Izuku corriendo a una dirección que él ya conoce. Me preguntó por qué All Might me quiere ver ahora. Se preguntaba Izuku. Sin que nadie supiera. El destino tiene otros planes.